En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Este programa te lo ofrece tu farmacia de confianza con el apoyo de Vidafarma. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, un día después de San Valentín. ¿Qué tal? ¿Han sido atacados por alguna flecha de Cupido? ¿Les ha afectado directamente? ¿Lo pasan bien? ¿Lo pasan mal? ¿Regular? ¿Amor? ¿Desamor? Bueno, sea lo que sea, ustedes sean felices. Que el desamor o el amor es pasajero, cuando es bonito perdura y cuando no se larga, pero vamos, a una velocidad inmensa. Y es que, además de esto, vamos a hablar de cuestiones relacionadas, bueno, a veces con el desamor, con las separaciones matrimoniales, cuando hay menores con algún tipo de discapacidad. Y es que las separaciones matrimoniales forman parte de la realidad social de nuestro tiempo. Son procesos complejos, desde luego, emocionalmente intensos y en muchos casos necesarios para reconstruir proyectos de vida que ya no funcionan como pareja. Sin embargo, cuando en la familia hay un hijo o una hija con discapacidad, la ruptura deja de ser un asunto exclusivamente entre adultos y se convierte en una cuestión de enorme responsabilidad, de enorme madurez personal, jurídica y social. En estos casos, el desafío no consiste únicamente en reorganizar la vida de los progenitores, sino en garantizar que la nueva estructura familiar no altere la estabilidad, los apoyos y el futuro de la persona más vulnerable, los niños. Miren, la discapacidad introduce una dimensión permanente en el conflicto familiar. A diferencia de otras situaciones, no se trata de una etapa temporal ni de una necesidad pasajera. Hablamos en muchos casos de apoyos continuados, de terapias regulares, de atención médica especializada, de adaptaciones educativas y cuidados que pueden prolongarse durante toda la vida. Por ello, la separación no puede abordarse con los esquemas estándar que se aplican a la mayoría de los procesos de divorcio. Miren, la prioridad no debe ser el equilibrio formal entre los padres, sino la estabilidad real de las personas con discapacidad que dependen de ellos. El principio que debe guiar cualquier decisión es el interés superior del menor o de la persona con discapacidad, recogido tanto en el ordenamiento jurídico español como en los compromisos internacionales asumidos por España, especialmente en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de nuestro país. Este principio obliga a que las medidas sobre custodia, convivencia o régimen de visitas se adopten atendiendo a las necesidades concretas del hijo y no únicamente a las expectativas o reivindicaciones de los padres. Verán, uno de los aspectos más delicados en estos procesos es ni más ni menos que el modelo de convivencia. En los últimos años, la custodia compartida se ha consolidado como una opción preferente en muchos casos, sobre todo al extenderse como una fórmula de corresponsabilidad. Sin embargo, cuando existen necesidades de apoyo intensivas o rutinas terapéuticas complejas, la alternancia frecuente de domicilio puede generar inestabilidad, desorientación o incluso retroceso en el desarrollo. La continuidad en el entorno educativo, en los profesionales de referencia y en las rutinas diarias suele ser un factor clave para el bienestar de los menores con discapacidad. Esto significa excluir a uno de los progenitores de la vida cotidiana del hijo, sino adaptar el modelo de la realidad concreta. La participación activa puede garantizarse mediante una presencia constante, sobre todo en la toma de decisiones sanitarias, educativas y una implicación regular en los cuidados y una corresponsabilidad económica adecuada. La verdadera igualdad parental no se mide por el reparto exacto del tiempo, sino por el compromiso efectivo con las necesidades del menor. En el ámbito económico es otro de los focos principales del conflicto. Las familias con hijos con discapacidad afrontan en muchos casos gastos que no son puntuales ni excepcionales, sino estructurales y permanentes en el tiempo. Como digo, tratamientos de logopedia, fisioterapia, terapia ocupacional o apoyo psicológico, junto con medicamentos, productos de apoyo, transporte adaptado o cuidadores especializados, forman parte del coste habitual de la discapacidad. Considerar estos gastos como extraordinarios, ya les digo que generan conflictos constantes
y una inseguridad económica que repercute directamente en la calidad de los cuidados. Las resoluciones judiciales deben reflejar, por supuesto, esta realidad mediante pensiones de alimentos ajustadas a las necesidades reales y con vocación de estabilidad. Además, es imprescindible tener en cuenta que en muchos casos uno de los progenitores ha reducido o abandonado su actividad laboral para atender los cuidados, lo que incrementa su vulnerabilidad económica tras la ruptura. Miren, si la separación provoca un deterioro del entorno de cuidados, el perjuicio no recae solo en los padres cuidadores, sino en la persona afectada, en el menor con discapacidad. Otro elemento diferencial es la proyección a largo plazo. En muchas situaciones, la dependencia no finaliza al alcanzar la mayoría de edad. Miren, el Código Civil prevé la obligación de alimentos para los niños mayores que no pueden alcanzar la independencia económica por causas no imputables a ellos, una circunstancia frecuentemente en personas con discapacidad. Esto exige que las decisiones adoptadas en el proceso de separación contemple el futuro, con pensiones prolongadas, planificación económica, patrimonios protegidos o medidas de apoyo que garanticen la continuidad de la atención cuando los progenitores envejezan o falten. Más allá de los aspectos jurídicos y económicos, existe un factor que influye de forma decisiva en el bienestar del menor. El nivel de conflicto entre los progenitores, la falta de coordinación, las disputas constantes o la instrumentalización del hijo en el enfrentamiento genera un entorno de inseguridad emocional tan brutal para los menores que pueden tener mayores dificultades para comprender los cambios o gestionar situaciones de tensión. Bueno, la verdad que separarse no debía significar dejar de ser equipo en lo esencial. Cuando hay un hijo con discapacidad, por supuesto, la relación entre los progenitores no desaparece, ni mucho menos, se transforma en una realidad, en una alianza permanente de cuidado. Ese diálogo, coordinación, responsabilidad y en muchos casos apoyo institucional y social no debería desaparecer. Porque en estos casos el verdadero interés superior no es un concepto jurídico abstracto, es la rutina que se mantiene, la terapia que no se interrumpe, el entorno que permanece estable y la certeza de que, aunque la pareja se haya separado, el compromiso o el cuidado y el futuro siguen siendo algo común. Cuando hay discapacidad, la familia puede cambiar de forma, pero la responsabilidad nunca se rompe. Separarse no puede significar, en ningún caso, poner en riesgo el futuro de quien más necesita la protección, porque, en cualquier caso, los menores no tienen la culpa. Hola a todos, soy Alicia, logopeda del Centro de Atención Temprana y Tratamientos Pasito a Pasito. Hoy quería responder a una pregunta que casi todas las familias se hacen alguna vez, y es ¿cómo puedo estimular el lenguaje desde casa? La buena noticia es que no hace falta ser especialista, ni comprar materiales caros, ni sentarse a hacer ejercicios. De hecho, el mejor recurso ya lo tienes, y es tu forma de comunicarte con tu hijo en el día a día. El lenguaje se aprende viviendo, mientras nos vestimos, mientras comemos, mientras paseamos o incluso cuando toca recoger juguetes. Habla de lo que está pasando. Abrimos la puerta, mira al perro, el coche va rápido. Parece sencillo, pero para un niño eso es información valiosísima. Es importante adaptar el lenguaje a su nivel. Si dice agua, no hace falta corregir ni pedir que repita, basta con ampliar. Sí, agua fría. ¿O quieres agua? Así le damos un modelo un poquito más avanzado sin presión. El juego es otro gran aliado. Jugar cara a cara, en el suelo, con cuentos, canciones o juguetes sencillos. Y si podemos apagar las pantallas, mejor. Porque la tele habla mucho, pero no escucha nada. También es clave dejar espacio, no adelantarnos a todo. Esperar, mirar, sonreír. A veces ese pequeño silencio es justo lo que necesita el niño para intentar comunicarse. Estimular el lenguaje no es hacer deberes, es compartir momentos. Y si algo preocupa, consultar con un logopeda no es alarmarse, es acompañar. Por eso, desde el Centro de Atención Temprana Pasito a Pasito, acompañamos a las familias ofreciendo orientación y estrategias para favorecer la comunicación y el desarrollo del lenguaje desde los primeros años. Si queréis más información podéis encontrarnos en calle Ramón Power 54
escribirnos a cat@famma.org o llamarnos al 623 757 050. 623 757 050. Pues gracias, Alicia. Ya saben, Centro de Atención Temprana, calle Ramón Powell 54 de Madrid. Y si no, también pueden llamar al 91 593 35 50. Ahora mismo hay becas. Becas, si ustedes, desde luego, como está ocurriendo, la administración no cubre su necesidad, pues contacten con nosotros porque hay ayudas. Con carácter temporal, eso sí, quiero decir que se están acabando. Así que llamen y pregunten. Y vamos a empezar con, bueno, con una historia importante. La de alguien que ayuda a familias que de alguna manera pues pasan por un mal momento cuando se separan y sobre todo hay menores con discapacidad. Y para ello hemos contactado con una persona que es coach de separaciones y experta en inteligencia emocional. Se llama Isabel Gómez Alba y quería saludarla. Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola Isabel. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Nada, un placer. La verdad que nos llama la atención, bueno, que alguien se haya especializado en este tipo de circunstancias, porque no hay mucha especialización en todo lo que ocurre en los matrimonios y en las separaciones, sobre todo cuando hay una persona con discapacidad. Y mi primera pregunta es, ¿por qué te has especializado en esta materia? Pues mira, parto de mi experiencia personal. Es lo que yo he vivido con mis dos hijos. Tengo dos hijos con necesidades especiales. Y bueno, yo pues me dedicaba a otra cosa. Tuve que reinventarme porque cerré mi negocio. Tenía un taller floral hacía 12 años, que era diseñadora floral. Y bueno, digo muchas veces, ¿no? Que es curioso porque pasé de las bodas a los divorcios. De acompañar a novias a acompañar en los divorcios, ¿no? Y bueno, pues viene de esa historia personal, ¿no? Que es un poco el famoso viaje del héroe. Pues yo me encontré tras el divorcio en una circunstancia muy difícil de poder conciliar mi vida profesional y mi vida personal, tras mis circunstancias personales. Al año de divorciarme, mi hija debutó en diabetes. Tuve que cerrar la tienda, dedicarme mucho a mis hijos, tuvimos que hacer formación con las enfermeras, ¿no?, del hospital para pues poder acompañar a nuestra hija en la enfermedad. No, además no teníamos ningún tipo de caso familiar, con lo cual no conocíamos el funcionamiento. Y a raíz de allí pues empecé a formarme. Siempre me interesó mucho el tema del desarrollo y del crecimiento personal. Y lancé mi podcast, Divorciarse a los 40, lo que nadie te cuenta, y desde allí, ¿no?, pues empecé a entrevistar a expertos en diferentes áreas de la vida que nos podían ayudar en este momento, como era una separación. Y a raíz de allí, pues ya empecé a formarme como coach y acompañar pues de manera más directa, no de la mano, ver, no solo creando contenido, sino ver cómo podía hacer, no, pues para poder ayudar de una manera directa a esa gente que más lo necesitaba. Y de alguna manera, porque estamos hablando cuando hay menores con discapacidad, pero también cuando has dicho que tu hija debutó con la diabetes, ¿podría ser que por una situación de conflicto entre parejas acaben apareciendo por estrés, por no saber gestionar un menor estas circunstancias, algún tipo de situación que deteriore la salud y acabe una discapacidad? Sí, totalmente es así. De hecho, hay estudios que lo han demostrado. Hay un estudio del 2016 de la Universidad de Santiago de Compostela que hizo de hijos de padres divorciados y luego pues de parejas que seguían unidas con hijos, y vieron que efectivamente aumentaban las posibilidades en un 50% de sufrir pues cambios en el metabólicos, genitourinarios, dermatológicos, neurológicos, y desarrollar pues enfermedades que están ahí en la genética y que se activan en ese momento de estrés continuado, ¿no? Entonces, así es. De hecho, la mayoría de gente que debuta en diabetes suele ser en algún momento tras pasar pues un trauma o de alto impacto en su vida, con lo cual no fue gratuito. Sí. Claro, a ver, hay una circunstancia también cuando las separaciones son traumáticas, son dolorosas.
Cuando además tienes hijos con discapacidad, bueno, el futuro te atormenta, no sabes qué va a pasar, en fin, muchas cosas, pero ¿qué anima a dar el paso y decir, oye, mira, quizás a lo mejor es que nos separemos porque estamos aquí reforzando un vínculo insostenible que además está haciendo sufrir a nuestros hijos? Entonces, digamos que casi es una separación por exceso de amor, quizás. Bueno, a ver, es que yo creo que la separación es un acto de amor. O sea, habrá mucha gente que pueda que no entienda esto o que en un principio no diga, pero ¿qué está diciendo? Y al final es, claro, es darle la libertad a una persona de poder escoger, ¿no? De decir, bueno, mira, te libero, ¿no? Para que tú puedas estar con una persona que te dé ese amor que tú te mereces, que necesitas, y yo también, ¿no? Entonces, es este regalo que nos hacemos mutuo. Entonces, también lo que proponemos, ¿no? Desde lo que es la separación consciente, todas las personas que acompañamos en la separación, pues que es este proceso de lo que llamamos la separación o divorcio consciente, que es desde ahí, ¿no? Cómo poder hacerlo desde una buena comunicación y desde el amor para que el bienestar familiar, ¿no? Pues sea incluso mejor de lo que era antes, ¿no? Conseguir que, tú lo has dicho, bueno, lo habéis dicho muy bien en la introducción, que seguimos siendo una familia, eso no va a cambiar, pero cambia la estructura. Y muchas veces pues podemos aprovechar este cambio para solucionar y para mejorar esa relación y ese bienestar familiar, si pensamos en el bien de todos, ¿no? Y de los niños, y los ponemos en el foco y en el centro del proceso. Pongámonos un poco en situación. Ahora ya hemos decidido que nos queremos separar, que al final, bueno, no nos llevamos bien, tal. Vale, ¿cuáles son los primeros pasos cuando tienes algún menor con discapacidad? ¿Qué hay por las buenas? ¿Tenemos que ir a un abogado? ¿Cómo gestionar esto? Yo creo que es mejor por las buenas, pero hay veces que esto no ocurre, ¿no? Claro, a ver, aquí la principal problemática es que si no hacéis un divorcio mutuo acuerdo, hay que pensar que va a decidir una tercera persona por vosotros, que será el juez. Y ese juez no conoce tan bien a vuestro hijo como lo hacéis vosotros, ni exactamente qué tipo de necesidades o cuidados tiene. Con lo cual, claro, eso es muy importante, tenerlo en cuenta, ¿no? Mejor decidirlo vosotros que no que decida otra persona. Y lo que sí que es muy difícil, porque yo sí que me encuentro en la mayoría de los casos, la gente opta por no separarse o por no divorciarse, porque hay un tema logístico, también lo habéis dicho antes, muy bien dicho, y un tema económico. Entonces se trabaja lo que es la comunicación en la relación de pareja, el retomar ese proyecto en común, ¿no? Como amistad, que a lo mejor no hay una relación sexoafectiva, pero bueno, simplemente sigue habiendo una convivencia y puede ser que se adopte la opción de pues que cada uno haga un poco su vida, pero se siga manteniendo la estructura familiar de convivencia. O sea, hay muchas opciones. No siempre está bueno, o seguimos juntos, ¿no? Como pareja, o nos separamos y vivimos en dos casas diferentes. O sea, está esta otra opción, porque hay que recordar que la relación parental siempre va a estar, ¿no? Siempre vamos a ser papá y mamá de los niños, eso no cambia nunca, y esa relación parental, como va a estar, vale la pena llevarnos bien, porque sí o sí te guste o no, eso no va a desaparecer, ¿no? Aunque se rompa la relación de pareja. Entonces, bueno, claro, la problemática de que en estos casos cambia mucho también dependiendo de la autonomía del niño. No es lo mismo una discapacidad física a un niño que está en una silla de ruedas a una discapacidad intelectual leve. Entonces hay que estudiar, claro, cuál es el caso, porque cada caso es muy particular. Y ya no te digo en el tema de autismos, que cada niño es diferente, enfermedades raras, todos esos casos. Claro. ¿Cuáles son los principales tormentos que tienen las familias cuando llegan a esta situación, a esta decisión? Pues, claro, es eso. ¿Cómo vamos a poder mantener, ¿no?, la calidad de vida de nuestro hijo como hasta ahora, ¿no? Si realmente que no decaiga, ¿no?, esa calidad en el cuidado del niño y todos los medios que necesita, pues que se mantener sus hábitos, mantener sus rutinas, que no le afecte emocionalmente, ¿no? Luego se suman pues
todos los mismos que cuando nos separamos con hijos ordinarios. Es decir, la principal preocupación es que nuestros hijos no sufran. Entonces, claro, cuando hay un tema de discapacidad intelectual, a veces cuesta mucho más que el niño pueda comprender la situación y quizás requiera ayuda más profesional de un psicólogo o pues es un tipo mediador que sea capaz de explicar al niño también en función a lo que él sea capaz de entender, ¿no? Lo mismo que cuando son niños muy pequeños. Claro, no es lo mismo, no es la misma gestión cuando son niños menores que cuando son adolescentes, ¿no? Entonces... ¿Y asesoras igual que a mujeres que a hombres o solo mujeres? Sí. O a los Yo dos. siempre hablo de personas porque también tengo a hombres. Es verdad que te diría que ahora mismo hay pocas personas que se dediquen a esto. Básicamente mi competencia habla a madres divorciadas, pero yo trabajo también con hombres y siempre hablo de personas porque al final el proceso es el mismo en un hombre y una mujer. Hay algunas diferencias, pero al final tienen la misma necesidad y la misma problemática. Y suelen ir en parejas porque no se entienden a lo mejor o porque piensan que puede ser mejor que ir al psicólogo o porque quizás ya con una experiencia personal como la tuya pues también les ayude. ¿A quién de los dos les da más vergüenza o no? A ver, por lo general siempre las mujeres tienden más a pedir ayuda, a ayuda o psicológica o de coaching para que les acompañen, por ejemplo, en su propósito de vida y tal, porque sí que tienen más desarrollada lo que es el tema de la inteligencia emocional y están más acostumbradas a expresar sus sentimientos. O sea, es un tema filogenético que viene, es un tema cultural. Los hombres, pues es como siempre se han dicho, que era el sexo fuerte y que no podían mostrar sus sentimientos, que eso era signo de debilidad y tal, les cuesta mucho más. Entonces, bueno, cualquier psicólogo te dirá que en terapia se encuentran, ¿no?, muchos más hombres que van, muchas más mujeres que hombres. Pero bueno, eso está empezando a cambiar. Claro, hay bastante confusión también entre qué labor hacemos los coaches, ¿no? A diferencia con la terapia del psicólogo. Claro, son cosas diferentes. En nuestro acompañamiento es diferente porque no es terapia, o sea, hacemos consulta, es decir, intentamos que esa persona descubra con preguntas lo que quiere hacer, las respuestas. Esas son las preguntas que ellos no son capaces de hacerse para descubrir qué es lo que sienten, qué es lo que quieren, cómo expresar. Les damos herramientas además prácticas para que puedan tener, pues eso, una mejor comunicación con su expareja, resolver sus conflictos del día a día. Y por eso también muchos psicólogos sí que trabajan también con herramientas del coaching, porque son complementarias, es decir, una cosa no sustituye a la otra. Claro, ahora vamos a ir un poco a introducirnos en cómo vive un menor una separación. Cuando además tiene una discapacidad, bueno, al fin y al cabo, yo creo que la discapacidad hacia él es lo de menos, sino la situación familiar, ¿no? No creo que piense tanto, salvo dependiendo de la edad en la que tenga el menor, que pueda ser un poco más maduro, ¿no? En qué situación se va a quedar, sino que verán como papá y mamá se separan y no sé si entran sus temores, dependiendo de la edad. Entiendo cómo vive un menor una separación de este tipo, si tiene alguna discapacidad. Claro, la vive de la misma manera que cualquier otro niño, ¿no? Cuando son más pequeños sí que tienen ese instinto de supervivencia mucho más a flor de piel. Entonces son más egocéntricos, o sea, ellos necesitan tener claro que sus necesidades básicas pues van a estar cubiertas y que, ¿sabes?, que todo cambie lo mínimo posible, o sea, que papá y mamá sigan estando ahí, que le sigan queriendo igual, que no le falte de nada, ¿no? Que no sé, que no le quiten sus juguetes, que es más, yo creo, esa parte más de supervivencia. Entonces es muy importante dejarles claro que eso no va a cambiar, de que van a seguir estando en su espacio, ¿no?, que es el hogar seguro, estable, y que aunque haya dos casas y aunque cambie la estructura, van a seguir siendo una familia
que ellos no tienen la culpa absolutamente de nada, que no se les va a querer menos y no se les quiere menos porque se separen. Y eso porque sí que hay que recalcarlo mucho, porque ellos tienden a pensar también dentro de ese egocentrismo que ellos son los culpables, que son el centro de atención, ¿no? Entonces, sobre todo, dejarles muy claro, no solamente diciéndoselo, sino demostrándoselo, que ellos no tienen la culpa de nada de lo que está sucediendo. Claro. ¿Y cuáles son los principales problemas que tú has detectado y que estás orientando para que se corrijan con la idea de que nadie sufra, ni los padres ni desde luego los menores, o los principales errores que se cometen y que tú Sí, dirías que se deberían de subsanar? pues lo primero es el enfado y la rabia. Cuando hay una separación, hay un proceso de duelo, ¿no? Y la primera fase de ese proceso de duelo es el enfado y es la rabia. Entonces, en ese momento, o sea, a nivel cerebral, es como esa parte racional está secuestrada, ¿no? Y por la amígdala que está en alerta, que es esa parte más instintiva del cerebro más primitivo, que es el límbico, que es el emocional, y tiene secuestrada la parte racional. Es decir, no podemos pensar con claridad, porque pensamos desde esa primera emoción que tenemos, que es la rabia y el enfado. Entonces, claro, hay que tener muy en cuenta, sobre todo, que las decisiones y sobre todo cuando ahí están, ¿no?, los niños presentes, pues no podemos dejar que sean los que tomen las decisiones, ni los que hablen, ni que hablen por nuestra boca. Es decir, tenemos que hablar no desde la reacción de esa herida, ¿no? Esa herida que me duele, eso que me ha hecho daño, sino desde el yo adulto que somos. Porque, ¿qué pasa? Que si nosotros emocionalmente estamos desequilibrados, nos ven con altibajos o gritamos, nos desautorizamos el uno al otro, ven que tenemos una mala relación, que hay manipulaciones por parte de los niños, ellos se sienten como huérfanos a nivel emocional, no hay nadie que les esté sosteniendo ahí y no tienen un referente al que apoyarse, porque ellos también están haciendo su proceso de duelo que es paralelo al nuestro. Entonces es importante que nos comportemos, aunque estemos enfadados, tener presente en ese momento no actuar como si fuéramos un niño, ¿no?, con una pataleta, ese niño, ¿no?, interior que todos tenemos y que está herido en ese momento, y que actuemos desde el yo, ¿no?, como padre, como adulto, y que se está haciendo responsable de la situación, y para intentar pensar desde la claridad de poner al niño siempre en el foco y en el centro. Es decir, no vamos a decir nada, no vamos a discutir y a pelearnos, porque eso es lo que a los niños les va a hacer daño, les va a impactar directamente a los niños. Entonces, claro, nosotros tenemos que hacernos responsables a partir de lo que más cuesta, y es el primer error que cometemos, porque cuesta mucho en ese momento. Porque Claro, por lo general, cuando nos separamos, siempre hay una parte que no está de acuerdo. Claro, claro, sobre el todo, que es dejado. además los niños son muy inteligentes. Bueno, no hace falta que tenga discapacidad, cualquier niño, y creo que con discapacidad también son inteligentes y aprovechan la falta de información o de coordinación entre los progenitores para también un poco, bueno, pues sacar sus circunstancias, ¿no? Pero más allá de eso, que puede ser algo más general, sin el matiz de discapacidad, sí afecta de alguna manera a que el niño pueda tener alguna desafección a los tratamientos terapéuticos como respuesta de castigo a los padres por alterar su estado de ánimo a través de ese cariño que dejan de percibir en común, aunque no lo perciban por separado, pero en común lo dejan de percibir. Eso es una evidencia a la vez. Y ver a sus padres separados, pues creo que es triste también. Pero pueden generar este tipo de circunstancias, se generan a veces estas circunstancias. Sí, o sea, a veces hay como cuando vas sintiendo, sobre todo cuando haces terapia, ¿no?, o estimulación con el niño, y vas viendo que van haciendo avances, ¿no?, van haciendo, pues dentro de su capacidad, van haciendo pequeños avances, sí que hay un retroceso. O sea, ahí puede haber un retroceso, puede haber también comportamientos ansiosos, también incluso, ¿no?, pues que a nivel escolar también hay retrasos escolares, un poco de
parálisis emocional. O sea, parece como que dices, parece que no les está afectando, pero, ¿sabes? Es porque están ahí como un poco en esa parálisis emocional. Entonces, luego también están los casos de niños que adoptan esa postura, ¿no? Cuando hablábamos antes de la responsabilidad de yo adulto, de que la toman ellos y cogen un rol que no les toca en ese momento, luego les va a pasar factura, ¿no? Es como que tienen que madurar antes de tiempo. Y claro, es que se pueden dar muchas cosas. Si supiéramos realmente, ¿no?, el alto impacto que tienen nuestros hijos, pues haríamos las cosas de otra manera. Yo creo que no somos del todo conscientes. Oye, ¿y qué ocurre cuando ya empezamos a ver que, bueno, los niños van creciendo, van tomando ese, bueno, nivel de ser adultos, que pasan de niños a hombres? Claro, es que luego piensa que ellos van a crecer como adultos y se van a relacionar según, ¿no?, cómo se han relacionado sus padres, y van a querer también en función a cómo les han querido a ellos. Entonces, claro, por eso nosotros somos su referente. Cuando nosotros muchas veces también ponemos al niño en medio, ¿no?, que no en el centro, sino en medio de nosotros de discusiones, lo usamos de mensajero, esas cosas, esos errores que se cometen mucho también. Estamos también enseñando a los niños a manipular, es decir, les estás diciendo, pues yo estoy usando estas herramientas que a mí me están sirviendo ahora mismo y ellos van a aprender a usarlas luego ellos, ¿sabes? Entonces, al final estamos creando también pequeños manipuladores. Pues cabe como reflexión, para ir terminando porque se nos acaba el tiempo, pues que la ruptura debería ser responsable, que el menor debe estar siempre en el centro de la atención de los progenitores, que analicen las decisiones antes de tomarlas porque son clave para el futuro de los menores, que intenten corregir lo que no ha funcionado. Bueno, quizás también pues ver un poco qué apoyos de profesionales necesitan para que su día a día sea mucho mejor. Y bueno, pues esperemos que cuantos menos conflictos mejor. Así que seamos inteligentes por esa acción de amor, como decía Isabel, que es la ruptura, a veces, que duele, que desangra por dentro del corazón, pero que al final pues puede ser pues para que los menores, sobre todo, que son el amor más profundo que un padre puede sentir por ellos, pues no sufran en absoluto. Isabel Gómez Alba es coach de separaciones y experta en inteligencia emocional. Muchísimas gracias por atendernos. Y creo que tienes un canal de Instagram o algo así, creo, si quieres decirlo. Bueno, sí, Instagram es Isabel Gaft, G-A-V-T. Sí. Sí, y luego pues también tengo un podcast, si quieren escuchar, que se llama Divorciarse a los 40, lo que nadie te cuenta, y está en todas las plataformas. Muy bien, pues dicho queda. Cada uno que lo vea, que saque sus conclusiones, quien quiera hacer preguntas, ahí está. Gracias, Isabel, y nada, que sean ustedes muy felices. Gracias, buen trabajo, hasta ahora. Muchas gracias. Seguimos. Más que libros. Y como decía, pues este programa va de amor, de mucho amor. Bueno, ya saben que hace mucho tiempo, en la época romana o en los griegos, en fin, bueno, había un romanticismo tremendo sobre el amor, las flechas, el corazón, ese tipo de cosas. Y miren, hemos pensado en hablar de Cupido y de Eros, porque bueno, Cupido también dispara sus flechas a las personas con discapacidad, sí. Nos recuerda una verdad sencilla pero a menudo olvidada: el amor, el deseo, la atracción y la necesidad de afecto forman parte de la experiencia humana de todas las personas, sin excepciones, entre ellas, pues claro, las personas con discapacidad también, claro que sí. Sin embargo, quienes tienen una discapacidad todavía se enfrentan a barreras sociales, prejuicios y estereotipos que invisibilizan su vida emocional y afectiva. Reconocer su derecho a amar y a ser amadas, a construir relaciones y a vivir su sexualidad con libertad y dignidad es también una cuestión de inclusión, igualdad, respeto y sobre todo, pues derechos fundamentales, quizás.
¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Y por qué no vamos a tratar este asunto que es muy importante y vamos a relacionarlo con la mitología y con, bueno, todo este tipo de cuestiones que sucedieron hace mucho tiempo con ese romanticismo tan espectacular y que para ello hemos querido invitar a don David Hernández de la Fuente, que es catedrático de Filología Griega en la Universidad Complutense de Madrid. Don David, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues muchísimas gracias por atendernos. Pues un placer para hablar de un tema tan bonito como el amor. Pues sí, ¿quién era Eros en la mitología griega y quién es Cupido en la mitología romana? Bueno, los nombres son parlantes. Eros es el amor, es una de las palabras que se usan para decir amor en griego. Hay otras, como filía, por ejemplo, agape y otras. Y Cupido es una palabra latina que significa deseo, porque había también un dios del deseo, ¿no? También en griego hay un dios que se llama Himeros, el deseo, pero es más popular este Eros, que acompaña a Afrodita y es un dios muy importante para la mitología, porque ya aparece en los comienzos del cosmos, ¿no? Es una de las grandes potencias cósmicas que crean el mundo. El amor es un impulso que, como has dicho muy bien, pues nos atañe a todos. Incluso en los orígenes del mundo, sin amor no hay creación del mundo, ¿no? Bueno, yo creo que el amor mueve el mundo, quizás, ¿no? Claro, y mira que además está retratado de muchas maneras, ¿no? A veces es como una potencia abstracta, pero otras veces ese pequeño niño débil que a veces se le representa ciego o con una banda que le tapa los ojos y que flecha a los incautos amantes o enamoradizos de una manera pues incontrolable. Eros además tiene la prerrogativa de que es el más poderoso de los dioses, porque ni siquiera los dioses están ajenos a él o son inmunes a sus flechazos. Es decir, que Eros con el amor es más fuerte que una bomba atómica, vamos. Bueno, claro, es la especie de bomba que crea el Big Bang del universo, según nos cuenta el poeta Hesíodo. Yo creo que en la literatura griega y en la mitología, grandes autores que han tratado estos temas son Hesíodo, que escribe una especie de gran poema de la creación del mundo y de los dioses, que es la Teogonía, y ahí está Eros como potencia que lo mueve todo, que hace que la tierra se case con el cielo, que tengan hijos, etcétera. Y luego el otro gran autor, por supuesto, es Platón, como no vamos a hablar del amor platónico. ¿Y Cupido tenía algún tipo de problema en la visión? Bueno, a veces si se le representa como, pues un tanto despistado en cuanto a dónde tiene que poner la flecha. Por eso digo. Estelar de claro, sí, es un poco como esto de que la justicia es ciega, ¿no? En nuestra iconografía se pinta la justicia con una banda también que le tapa los ojos, es una diosa ciega. También se decía en la antigüedad que la riqueza, Pluto, era ciega. Y entonces, claro, pues el dinero va a quien quizá no lo merece, ¿no? Y los ricos no son siempre los buenos. Claro, por eso el dicho ese del amor es ciego, ¿cómo? Exactamente. Sí, y claro, pues se representa de muchas maneras, ¿no? Yo sí que quería recordar un mito precioso que cuenta Platón, la gran obra de este filósofo, sin duda, yo creo que el mejor diálogo, porque es el más perfecto, es el banquete, ¿no? El llamado también el simposio. Donde aparece una serie de personajes, Sócrates es uno de ellos, pero hay un poeta cómico, Aristófanes, hay un médico, hay otro poeta dramático que es Agatón, y todos se reúnen en una casa para celebrar un premio literario de uno de ellos, de Agatón, y el tema de debate en el banquete, entre vino y comida y bailes, es el amor. Cada uno tiene que dar un discurso en honor del amor y diciendo qué es el amor para cada uno. Y el más bonito de ellos, sin duda, es el que hace Sócrates, que habla del famoso amor platónico, que es una especie de escalera del amor que va desde los cuerpos, que a veces pues no son bonitos o son imperfectos. El propio Sócrates es descrito como un personaje muy feo, ¿no? Y poco atractivo. Y sin embargo, tiene un amante que es Alcibíades, que es guapísimo, ¿no? Es el chico más guapo de Atenas. Por eso la belleza real está en otra parte, ¿no? En el alma, ¿no? Y ahí se habla un poco de ese amor platónico. Según el mito que cuenta Diotima, por boca de Sócrates, Eros creemos que es un dios bello, que es un dios sabio, que es un dios, perfecto, porque es un dios, pero dice Diotima, no es un dios, es un daimon, es un genio, que realmente no es bello ni listo, no, más bien es pobre, es astuto, es feo, ¿no? Le pasa un poco como a Sócrates, está desnudo, busca siempre la oportunidad para acechar y cazar, ¿no? Y entonces dice que Eros realmente es hijo de la pobreza y del recurso. Como su madre la pobreza, es seca, enjuta, pobre, busca sobrevivir, ¿no? Y como su padre el recurso, pues está lleno de trucos, ¿no? Para conseguir sus objetivos, ¿no?
Este es uno de los grandes mitos del banquete de Platón. Desde que el mundo es mundo, el que es diferente, pues es apartado y es satanizado y es, bueno, pues repudiado, ¿no? Pero en el amor también Cupido o Eros hacían estas diferencias, o también por entonces, porque el amor, como suele decir, es ciego, también a veces que la parte intelectual es la que reclama que alguien se sienta atraído por la otra persona. Sí, hay una parte intelectual que es la que prefiere Platón, ¿no? Que, digamos, se empieza amando los cuerpos, pero luego lo que hay que amar son las almas y luego hay que amar la propia idea del bien. Y luego también hay el amor como añoranza de una mitad perdida, ¿no? Eso que decimos nosotros en las películas románticas, esto es de San Valentín, la media naranja, ¿no? Pues ahí está también en Platón, en un discurso muy bonito de otro participante del banquete, que es Aristófanes, está el mito de la media naranja, es decir, que el ser humano en los principios de los tiempos era realmente muy diferente de lo que es ahora. No tenía no tenía dos piernas y dos brazos, sino tenía cuatro piernas, cuatro brazos, dos cabezas, y era esférico, ¿no? Y eran seres humanos que estaban formados por casi dos mitades, ¿no? Dos cabezas. Eran masculino con masculino, masculino y femenino, o femenino y femenino, y en un momento dado, Zeus, siempre intentando controlarnos y a veces castigarnos, pues nos corta en dos porque nos propasamos de poder y de fuerza, nos corta en dos y nos hace como somos ahora, ¿no? La herida que tenemos es el ombligo y el sexo, y por eso vamos buscando nuestra otra mitad, ¿no? Y así explica también por qué hay heterosexualidad, homosexualidad masculina y femenina, porque depende de la mitad que andes buscando, de cómo era tu ser completo, ¿no? Hay unos que son andróginos, de los que vienen los heterosexuales, ¿no? Pero hay otros que son hombre-hombre y mujer-mujer, ¿no? Y bueno, pues esto lo explica muy bien el mito de una manera muy simpática, ¿no? No hay que olvidar que Aristófanes es un comediante y es uno de los grandes mitos sobre el amor en el banquete. Claro, Cupido tenía distintas flechas. ¿Cuántas flechas podía tener Cupido para cada qué cosa? Bueno, hay una para enamorar y otra para desenamorar, eso es importante. Uh-huh. Y hay un eros y hay un anteros, que le llaman el antieros, ¿no? O el eros contrario. Sí. Claro, del amor al odio hay un paso muy rápido, sí, y eso la mitología lo sabe muy bien, como también lo sabían los filósofos. Otro gran filósofo que habla del amor y del odio es Empédocles, que decía que había 4 elementos y luego 2 grandes fuerzas, que las llamaba amor y odio, que en plan dualista, digamos, movían el mundo, sumando elementos o disgregándolos. Por eso todo es una atracción y una repulsión, ¿no? También está una flecha de la aversión o de la repulsión, que, bueno, es un poco la otra cara de la moneda. Es decir, claro, en la pasión amorosa también está el rechazo, ¿no? Interesante eso que dices de que del amor al odio hay un paso. ¿Por qué hay un paso tan corto? Porque enamorarse, bueno, también es verdad que a lo mejor cuesta poco, no sé, bueno, a lo mejor cuesta más esas miradas, esos enfoques, esas maneras de dirigirse, de hablar, de preocuparse de la otra persona, ¿no? Pero de repente hay como un desengaño o una desilusión, ¿no? Y pasas directamente a la otra parte. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, allí, si quieres, nos vamos a Roma después de Grecia y vamos a ver a los grandes maestros del amor y del desamor, también del odio a veces, que son los poetas elegíacos. Ahí tenemos a Ovidio, que escribe un arte de amar, o unos amores también, y por supuesto al grandísimo Catulo, que tiene, bueno, varios poemas fantásticos donde habla de su ciclo de amor y desamor, desengaño, traición e incluso también rechazo e insulto a su queridísima Lesbia, ¿no? Que es un nombre fingido para una señora romana real, ¿no? Seguramente Clodia, de la que él se enamora perdidamente y, bueno, con la que atraviesa todas las fases del amor y luego del abandono, del rechazo, de la venganza. Y bueno, famosa es la poesía muy breve que dice, bueno, dice Catulo, odiet amo, odio y amo, ¿no? Es muy famosa. Bueno, lo digo en castellano, dice, bueno, odio y amo. Quizá preguntes por qué lo hago, ¿no? No lo sé, dice el poeta, pero lo siento y me atormenta, ¿no? Fieri sentior et excrucior, dice en latín, ¿no? Bueno, realmente son 2 versos preciosos, una poesía muy breve, casi un haiku, donde se condensa toda la paradoja enorme del amor y la otra cara, que es el odio, ¿no? De repente, bueno, odiet amo. Estamos recorriendo todo el arco de los sentimientos hacia la otra persona, también esa montaña rusa de las emociones que nos cuenta Catulo, que siente con respecto a Lesbia, que es su amada idealizada primero y luego demonizada. Claro. Que de una a otra cosa hay un paso pequeño. ¿Y qué teme más? ¿Al amor o al odio se teme más?
Bueno, es, digamos, como también otros poetas, también griegos, pienso en Arquíloco, otros los grandes líricos, bueno, pues están un poco entre las dos tendencias, ¿no? Atraviesan todas las historias de amor y de desamor, que son muy interesantes, ¿no? En el mundo antiguo hay que pensar también, bueno, yéndonos un poco más adelante en Roma, bueno, en grandes fábulas y novelas y cuentos que ya romantizan el amor. Digamos que ya pues en nuestra era, ¿no? Esto es que os he contado es antes de Cristo, ¿no? Pues ya después de Cristo, en el siglo II hay una novela fantástica que es de Apuleyo, un escritor romano, se llama Eros y Psique, el cuentecillo, dentro de una novela que se llama El asno de oro, ¿no? Es una especie de cuento dentro de una novela, que curiosamente se ha hecho más famoso el cuento que la novela, ¿no? La novela El asno de oro es fantástica, pero dentro de la novela, que es la historia de un chico, de Lucio, que buscando la magia y siendo aprendiz buscando ser aprendiz de brujo, es transformado en burro y pasa por diversos amos y por aventuras varias. En una de ellas le cuentan este cuento, que es la historia de una joven llamada Psique, que quiere decir el alma, que tiene una aventura fantástica con Eros, ¿no? Y pasa por todos los estadios también del amor, el desengaño, de la desesperación, para luego, como siempre en los cuentos, acabar en un final feliz, ¿no? Que es lo que siempre nos gusta ver en las historias de amor. Bueno, desde luego, allá por entonces no había tecnología, no teníamos WhatsApp, ni Telegram, ni Instagram, ni nada de esto. Y claro, al final hay tecnología que incluso hace que entre ansiedad de cómo a la hora de que te va a escribir un mensaje, no te va a escribir un mensaje. ¿Esto cómo se vivía en aquella época? Porque claro, no sé si con palomas mensajeras, con mensajeros a caballo, ¿cómo funcionaba esta comunicación entre parejas que tendrían sus dificultades? Claro. Claro, bueno, hay una gran literatura de cartas de amor. Eso, sobre todo, bueno, los que somos un poco ya con cierta edad nos acordamos todavía de escribir y recibir cartas de amor, ¿no? ¿Qué sería de la literatura sin la epistolografía de un género romántico, ¿no? ¿Cuántos escritores, escritoras han intercambiado cartas, a veces reales, otras veces fingidas? Hay un género enorme, ¿no? Y es verdad que en la antigüedad tenemos también muchas cartas de amor, o cartas de desamor. Por ejemplo, el gran poeta romano Ovidio escribe unas heroídas, que son unas cartas de heroínas despechadas que escriben a sus héroes que las han abandonado, que las han traicionado, por ejemplo, pues no sé, Ariadna y Teseo, hay una serie de personajes de la mitología, y es una especie de colección de cartas fingidas, obviamente, de personajes de la mitología, que nos hablan del amor y del desamor, ¿no? Entonces, claro, la comunicación es por cartas. Luego, claro, la vida cotidiana en la antigua Grecia, en la antigua Roma, es muy divertido porque los que nos dedicamos a esto, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, yo con mis alumnos que tenemos que practicar la traducción y leer literatura de todo tipo, pues ahora estamos leyendo un texto muy interesante que es un pleito por adulterio, que acaba fatal, ¿no? Acaba en crimen y tal, ¿no? Y hay una denuncia. Y claro, se ve cómo se comunicaban los amantes, ¿no? Pues a veces era por notitas, por cartas, o seguramente también estaba la figura clave de la alcahueta, ¿no? Es decir, la esclava o la sirvienta que pasaba los mensajes. La cotilla de turno, ¿no? Claro, eso ha habido siempre, ¿no? Y fíjate además que en la literatura la Celestina, la alcahueta, siempre es un personaje clave en todas las historias de amor y de enredo, ¿no? Luego ha habido relaciones entre dioses, ¿no? Es decir, por ejemplo, Eros tuvo algún affair con Afrodita, ¿verdad? O Cupido con Venus. Bueno, a ver, claro, hay de todo. Los dioses son muy promiscuos, hay todo tipo de aventuras, hay adulterios, hay muchos muy famosos. Afrodita es una diosa, como diosa del amor, ha tenido muchísimos amantes, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es Ares, el dios de la guerra. Ella está casada, curiosamente está casada con el dios, bueno, pues menos favorecido físicamente, ¿no? Que es Hefesto, que curioso. eso es cojo, ¿no? Y es curioso porque la diosa más bella, la más perfecta, la diosa del amor, está casada con el dios menos bello, ¿no? Y que además, bueno, pues tiene un defecto importante en el andar, ¿no? Se le pinta también con una muleta, ¿no? Y bueno, lo vemos como el dios de la fragua. Y bueno, ese adulterio tan famoso que cuenta Homero, por ejemplo, en la Odisea, es un tema muy repetido, lo recoge nuestro gran Velázquez en su cuadro La fragua de Vulcano. Si recuerdas ese cuadro, en el Prado está Hefesto en su fragua, no se le ven las piernas, ¿no? Hábilmente el pintor lo oculta tras el yunque, tras las herramientas de la forja, sí. Y está rodeado de sus ayudantes que son cíclopes, ¿no? Pero no se les ven los dos ojos, también curiosamente. Bueno, Velázquez es un gran pintor mitológico, y aparece un dios que es Febo Apolo, el dios del sol,
que ha visto el adulterio de su esposa Afrodita con Ares. Y entonces se lo está contando y Hefesto se queda pasmado. Y el acto siguiente de la comedia, porque es un poco es un típico adulterio así de un poco que acaba en risa, ¿no? Uh-huh. Pues es que Festo castigará con una especie de ingenio, una trampa que le tiende a los amantes para capturarlos en una red y exponerlos al ridículo de los dioses, ¿no? Pero ese cuadro recoge justamente ese adulterio de Afrodita con Ares. Curiosamente, cuando dices que Afrodita se enamora de un guerrero que queda, bueno, pues con alguna discapacidad, por ahora llamada así, antes no sé cómo se llamaría, pero ahora es discapacidad, en el que cogía y demás, ¿podría ser que estuviera relacionada con ese aspecto de hombre guerrero al que una mujer podría admirar por entonces como luchador, como defensor de, no sé, en fin, ese héroe que se plasma por una lucha o una batalla? Bueno, claro, digamos que Afrodita es la esposa oficial, la cónyuge de Festo, que es el dios, como dices, bueno, pues hoy diríamos discapacitado, Sí. Aunque es muy listo, ¿no? Realmente, claro, en el mundo antiguo piensa que muchas veces el poeta es ciego, ¿no? Como Homero, y muchas veces el artesano, el inventor, es cojo o no puede andar, porque realmente uno se imagina bueno, pues un poco el mundo de la ciudad antigua y bueno, pues era una salida, una solución para la vida de muchas personas que tenían problemas de movilidad, por ejemplo, pues podían dedicar a la artesanía, al tejido, a la forja, en fin. No es casual que siempre los poetas sean ciegos, los artesanos sean cojos a veces en la mitología, es decir, son símbolos también de lo que por una parte pasaba en las ciudades. Y bueno, es interesante que Afrodita, la diosa más poderosa en cuanto al amor, esté casada con este personaje, con Hefesto, el dios de la fragua y de los inventos, es un gran inventor, pero por otra parte tenga de amante al dios de la guerra, que no es exactamente heroico, ¿no? Ares es más bien un tipo poco deseable, aunque debe ser muy atractivo y fuerte y todo lo que queramos. No tiene buena prensa en la mitología, pues nadie le quiere cerca, ¿no? Realmente es un dios, bueno, pues que el combate, la guerra siempre es indeseable, ¿no? Otra cosa es, por ejemplo, otros amantes de Afrodita muy famosos se caracterizan por su belleza física, por ejemplo, Adonis, ¿no? Adonis es un héroe también, un héroe que está relacionado con el mundo de la región sirio-palestina. El nombre también tiene resonancias de allí, ¿no? Y es famoso por, bueno, hoy se dice ser un Adonis, ¿no? Es el chico más guapo que había, del que se enamora Afrodita, pero que luego trágicamente muere en una especie de accidente de caza, ¿no? Y es llorado por la diosa terriblemente. Entonces, bueno, Afrodita se enamora de mucha gente, ¿no? Y incluso hay quien dice que se une con Hermes, que es otro dios muy conocido, un dios mensajero, y tiene un hijo que se llama nada menos que Hermafrodita, ¿no? Que, bueno, ya sabemos qué quiere decir, pues justamente una mezcla entre lo masculino y lo femenino. Eso es. En la cultura popular, pues sigue siendo Cupido un símbolo del amor moderno. Sigue apareciendo en las tarjetas de San Valentín. ¿Cómo es que todavía, desde hace tantísimo tiempo, todavía seguimos, bueno, aparte de las cuestiones comerciales, más allá de eso, pero seguimos creyéndonos de verdad que todo esto tiene un sentido romántico tan brutal que hace que, bueno, nos llegue al corazón? Sí, bueno, la literatura y el arte son muy poderosos y hemos estado muchos siglos bebiendo de la mitología clásica. Basta dar un paseo por el Prado, que hemos citado antes, cualquier museo europeo, el británico, el Louvre, etcétera, bueno, para darse cuenta de la importancia que tiene este lenguaje mitológico en las artes y en las letras. Entonces, bueno, los amorcillos alados, que en principio son los erotes, ¿no? O los amores, ¿no? Luego también pasan al arte europeo, a la pintura, también pasan al cristianismo, en cierto modo se cristianizan, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos también en el arte cristiano, ¿no? Vemos amorcillos como angelotes también, ¿no? En fin, que es una iconografía que tiene mucho, bueno, pues mucho predicamento en la historia del arte, ¿no? Y ahí vemos pues que tiene una gran recepción, ¿no? No es extraño que sigamos usando esas palabras, ¿no? Un flechazo, claro, por ejemplo, ¿no? La idea del flechazo. Eso se dice hoy día. Y eso, bueno, ya digo que la primera vez que aparece es en un poema del siglo IV a.C., ¿no? Claro. Bueno, Eros y Psique se conocieron y entre medias apareció Zeus.
¿Qué pasó ahí? Sí. ¿Qué pasó ahí? Bueno, apareció realmente ahí un poco, el cuento es muy bonito, yo recomiendo a los oyentes que lo lean, es un cuento que realmente es la mejor prueba para mí de la vinculación entre mitología y cuento popular. Están las tres hermanas, la pequeña es la más guapa, la más estupenda, tal, las otras son envidiosas, está un poco la unión con un amante que es misterioso, parece un monstruo, una especie de... es una mezcla entre la Bella y la Bestia y la Bella Durmiente, porque luego la chica tiene que pasar unas pruebas, pierde a su amante, luego al final cae medio muerta como una Blancanieves y es resucitada por el beso del amor, ¿no? Todos estos temas del cuento popular están en este librito que es fantástico, Eros y Psique, pero realmente ahí la mala, ¿no? Digamos la mala de la película, por así decir, no es tanto Zeus como Afrodita, curiosamente. Es decir, la madre de Eros es la que intenta tender la trampa a Psique porque está celosa, como la madrastra del cuento, ¿no? De Blancanieves, porque hay alguien que dice que hay una más bella que ella, que es Psique, ¿no? Entonces, claro, pues Afrodita, que en la obra se llama Venus, ¿no? Que es el nombre latino de Afrodita, se pone muy celosa y monta toda esta trampa, ¿no? Que acaba luego, afortunadamente, como es preciso en los cuentos, con un final feliz, ¿no? Pues qué triste me quedo por no haber podido saber, como usted sabe, de todo esto, porque la verdad que es preciosa la mitología y saber del amor y todas estas cosas tan bonitas, pues la verdad que, no sé, a mí por lo menos me gusta. O sea que, bueno, sinceramente yo creo que el amor se queda como una parte incontrolable, de una fuerza incontrolable, y que los seres humanos tienen que tener esa cabecita bien amoblada para no perder la razón. Porque, como digo yo, la cabeza o el corazón hace, la cabeza no entiende. Pues, don David Fernández de la Fuente, muchísimas gracias. Espero volverle a ver por aquí, pues para que nos cuente otras cosas relacionadas con la mitología y personas con discapacidad, que seguramente que haya historias muy trascendentales, seguro, ¿no? Seguro que sí. Yo recomiendo a todos los oyentes que echen un vistazo a los libros de mitología, porque hay historias que realmente se adaptan a todos nosotros y hablan de arquetipos universales. Estamos todos ahí reflejados. Pues don David Fernández de la Fuente, catedrático de Filología Griega en la Universidad Complutense de Madrid, muchísimas gracias por estar con nosotros, por ilustrarnos, por hacernos pasar un buen ratillo, porque la verdad que esto del amor tiene su gracia, aunque sea algo tan bonito de contar. Gracias de todo corazón y nos vemos seguro en otra. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta ahora. Pronto. Volvemos. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas. Pues cosas curiosas que pasan y como siempre pues traemos aquí a Miriam Fernández, actriz, cantante y coach. ¿Qué tal, Miriam? Muy bien, enamorada, hoy hablamos de Qué amor. bien. Oye, pues acabamos de hablar ahora de Cupido, de Eros, de mucha gente que se quería. Así que nada, ¿y qué nos vas a contar? Pues tú sabes que esta semana, aparte de ser San Valentín, es mi aniversario. Sí. Hago 4 años de casada, ya soy toda una señora. Antes Enhorabuena. a mí, muchas gracias. Antes a mí no me gustaba que me llamaran señora, pero desde que estoy casada, incluso Sí. si me llaman señorita, digo no, señora, ¿no? Entonces, pues eso, hoy no podía ser de otra manera, quiero hablar del amor. El amor, Qué bonito. una palabra de 4 letras. La A de ambrosía, la M de martirio, la O de oh Dios mío, ¿dónde me he metido? Y la R de rumiante, ¿no? La boda de mi mejor amiga. Aquí empieza la cuestión, porque voy a contar cómo nos conocimos mi marido y yo, que fue allí, exactamente en la boda de mi mejor amiga. Creo que ya empieza con un título bueno de comedia romántica. Yo estaba allí con mi vestido granate y la melena al viento y entro al salón del convite, ¿vale? Así divina, él se fija en mí, yo en él no porque tenía novio. Así que el resto de la noche yo me di al baile y él se dio a la bebida y a estar detrás de la única soltera de la sala por descarte natural. Después de aquel día ya no volvimos a vernos hasta pasados 2 años que nos encontramos en un cumpleaños y aquí me ha salido un pareado sin haberlo deseado. Y como yo ya lo había dejado con el difunto, que es así como llamo yo a mis exnovios, él aprovechó y me pidió una cita.
cita que, por cierto, se hizo mucho de rogar porque llegó justo la pandemia y estuvimos recluidos, como ya sabemos todos, en casa. Pero no pasa nada porque cuando el amor llega como una ola, no hay distancia que valga y estuvimos, bueno, pues todos esos meses, todos los días, sin faltar uno solo, escribiéndonos cartas de amor. Qué a la bonito. vieja usanza, Javier. ¿A mano y todo eso? Bueno, a la vieja usanza a medias porque lo hicimos a través de vía mail, como el servicio de correos pues todavía Más bonito, más bonito. no funcionaba muy allá. Pero cuando por fin levantaron las restricciones y pudimos quedar, fue muy bonito porque habíamos quedado en una estación de tren a las 4 y aparecimos los dos allí a las 3:30 como un reloj. Estábamos ansiosos y la verdad que fue verle y se me alteró la cumbre borrascosa, que no os quiero ni contar porque qué hombre, qué pibón. Yo no lo recordaba tan guapo, Javier. En mi mente ¿Sí? solo era un moreno resultón con una cogorza del 15 y una corbata en la cabeza. Pero cuando le vi dije, madre mía, o sea, era más guapo que lo que Dijiste, ese es recordaba. para mí. Me enamoré ya perdidamente, vamos. Entonces después me pide matrimonio y aquí estamos 4 años después celebrando nuestro aniversario en la Semana del Amor. Y si algo he aprendido, Javier, porque leí mucho antes de dar el si quiero, por eso de minimizar riesgos, es que la etapa de las mariposas en el estómago duran lo que duran. Y si no las cuidas como se merecen, se pueden convertir en una diarrea de campeonato. Así que me gustaría dar un consejo a nuestros queridos oyentes, y es que el amor se trata de querer querer. Yo no di un sí quiero porque estuviera enamorada, que lógicamente sí que lo estaba, pero lo di porque estaba dispuesta a querer quererle todos los días de mi vida. Al principio el amor rueda solo como un andador sin dueño, pero después hay que ponerle empeño y apoyarnos en valores como son el respeto, la escucha activa, la generosidad y sobre todo mucha, mucha paciencia. Así que amigos, si queréis un amor duradero, el orgullo fuera y el querer querer primero. Y ahora, si me permites, Javier, quiero dedicarle unas palabras a mi marido. Hombre, por supuesto. Ya sabes que sí. Bueno, pues nada, Ignacio, esto es algo improvisado, ¿vale? Y aprovecho, este es mi regalo de aniversario. Quiero decirte que hemos pasado 2 años pues complicados porque has estado al final en una oposición y al final, pues bueno, las oposiciones siempre tienen, bueno, pues eso que es tan duro, ¿no? De espera, de ver qué va a pasar en el examen, de incertidumbre. Pero creo que hemos salido reforzados de todo esto. Creo que al final, cuando uno se quiere de verdad, puede superar cualquier obstáculo. Y hoy, bueno, pues quiero decirte que te quiero mucho, pero no solo te quiero, sino que te quiero querer todos los días de mi vida. Así que nada, Ignacio, Qué bonito. mi marido forever. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Oye, Miriam, así da gusto, la verdad. No quiero ni pensar cómo va a ser el día 14 de febrero. Bueno, vamos. bueno, bombones. ¿Tú eres de bombones? Mejor dicho, ¿cómo habrá sido? ¿Cómo habrá sido? Yo soy de bombones, ya no. Pero te han regalado bombones, te han Sí, regalado claro, algo, ¿no? me han ¿Sí? regalado, sí, claro, hombre, sí. Yo no soy tanto bueno, es que claro, como tengo el aniversario en la Sí. misma semana, pues no se puede celebrar todo, pero fíjate, yo creo que San Valentín debería ser todos los días. Es decir, Yo creo que también. efectivamente, Que tienes deje que de, demostrar... que deje de ser San Corte, puntos suspensivos, Eso ¿no? es. Y siga siendo el día del amor, y que una rosa así de repente, un lunes, yo qué sé, de marzo, sin Eso tener es. que saber que es nada, sino porque te quiere, Eso ¿no? hace más ilusión. Pues que te lo dé. Vale. Así que bueno, ya que le he dedicado mi amor a Ignacio, también le digo, toma nota de lo que acaba de decir Javier. Una rosita de vez en A ver cuando. si somos más detallistas, ¿eh? Que si no, viene Cupido y verás. Oye, una cosa que te quería preguntar, es Sí. que oye, ¿qué te pasó en Nochevieja una vez que me... Cuéntalo. Bueno, madre mía. Bueno, es que empecé el año que yo pensé diciendo... ¿Ha sido esta Nochevieja? Sí. Ah, Ha sido esta Nochevieja y empecé el año pensando en vosotros, porque dije, esto Sí. que me acaba de pasar es carne de sección de radio en cosas curiosas que pasan, ¿no? Seguro. Sí, porque, bueno, yo estaba preparando un viaje con mi madre. Mi madre tiene 85 años, es una persona mayor y llevaba mucho tiempo
diciéndome que quería hacer un viaje conmigo. Entonces, bueno, pues dije, de este año no pasa, y me voy con ella a un hotelito rural y todo estupendo, con mi hermana y mi marido también. Preparé absolutamente todo. ¿Qué pasa? Que en ese hotel no servían la cena de Nochevieja porque cerraban. Entonces yo me puse a buscar un restaurante que diera cena de Nochevieja, que estuviera cerca y que fuera accesible. Entonces llamé y todo estupendo, te reservamos mesa. Digo, mira, somos 3 personas con movilidad reducida porque yo tengo mi parálisis cerebral, mi madre tiene 86 años y mi hermana tiene una hemiparesia derivada de un infarto cerebral. Entonces, bueno, éramos 3 patas para un banco geniales. Y entonces dije, hay que tener cuidado porque no podemos subir, bajar escaleras. Sí, está todo adaptado, perfecto. Llegamos allí, todo lleno de piedras, eso más que la entrada de un restaurante, parecía un episodio de humor amarillo, total y absolutamente. Para entrar ya fue una odisea, pero es que cuando llegamos allí yo me fijo y no hay televisión. Entonces digo, oye, ¿dónde vamos a tomar las uvas? Porque claro, aquí no hay tele y veo que hay un piso de arriba. Y me dicen, no os preocupéis porque tenemos una tele en el piso de abajo y como todo el mundo toma las uvas en el de arriba, vais a tener espacio de sobra. Y yo, seguro. Vale, seguro. Llega el momento de las uvas, no sé por qué todo el mundo petó la sala de abajo. Mi madre 15 minutos de pie, mi hermana 15 minutos de pie, yo rogando por un sitio. Al final se levanta la gente para dejarnos que nos sentáramos, cuando la cena me había costado 130 euros por cabeza. Es decir, y el hecho de sentarnos parecía como un favor de otra persona, de levantarse para que yo tuviera sitio, ¿no? Entonces, de repente nos sentamos y cuando miro a la tele había un señor que parecía un portero de Pachá gigantesco y le digo, mire, perdone, ¿se puede apartar de la tele? Que es que no vemos. Y va y me dice el tío, sin despeinarse porque era calvo, me dice, pues os levantáis. Y entonces yo, ¿cómo? Bueno, me entró un disgusto que, claro, ya me levanté, vio el andador, vio a mi hermana con hemiparesia, vio a mi madre con la motito, casi le da un infarto al señor. Y le creció el pelo, de repente. Le creció el pelo, de repente. Y entonces, bueno, pues al final entré con un disgusto, porque, oye, yo quería que saliera todo perfecto, porque me lo había currado para que fuera un recuerdo inolvidable con mi madre, y al final un disgusto tremendo, me comí 3 uvas. Empecé atragantada el año, pero con cosas que contar aquí en Cosas Curiosas que pasan. Pues ojiplático me quedo porque el hotel, el dichoso hotelito rural, no te informó adecuadamente y luego un poco también el detalle de no tener en consideración estas circunstancias. ¿Cómo se llama el hotel para no ir? No, el hotel estuvo fenomenal y sí que me avisaron, es que por eso tiene más INRI. Esto, porque lo preparé con tiempo. Digo, que te avisaron que estaba bien, ¿no? Claro, el hotel sí. Por eso digo, pero vamos, que te avisaron bien y te hicieron la Pascua. No, por eso digo. El hotel lo hizo bien, pero los que no lo hicieron bien fue el restaurante al que fuimos, que nos dijeron, sí, por supuesto, esto está adaptado y en realidad ¿Y cómo se llama para no ir? Pues mira, te voy a decir, es en Navacerrada y se llama, y bueno, lo voy a decir, Lumbre, claro, restaurante Lumbre. Claro. Porque además luego intenté quejarme y decir, oye, no es de recibo que si pagamos como si esto fuera una boda, habiendo avisado con mucho tiempo de que íbamos 3 personas con movilidad reducida, no hayamos podido ver las uvas, que era el momento culmen de la cena, porque además te digo una cosa, la cena tampoco estaba para tirar cohetes. Ya. Pero bueno, pues lo cuento aquí y oye, no vayáis a ese restaurante si tenéis movilidad reducida. Quien quiera vivir una sesión de Misión Imposible, que vaya. Y el que no quiera ir, desde luego, yo no iría, no lo recomiendo. Así que nada, descartado para siempre. Pero bueno, hemos empezado el año bien, ¿eh? A pesar de todo, hay que poner positividad a las cosas. Aparte de eso, pues nada. Y mucho amor. Eso es. Oye, escucha. Y no perderás las ganas. En el ascensor cantas que tu casa le ha ganado a la nostalgia. Ya verás que toda la inclusión no quedó solo en palabras. Sin el escalón bailas y la rampa dice adiós a la distancia. Hay tanto que dar a la sociedad. Tienes que brillar. Bueno, pues ahí está ese maravilloso proyecto. Creo que estás embarcada en otros nuevos más que ya nos contarás. Bueno, así sí, total. Tengo además... ¿Alguna pista puedes, no? Pues un reto muy grande en muy poco tiempo, de momento con presupuesto cero, pero involucrando
a muchas personas y a ver si conseguimos patrocinio, y si no va a dar igual, porque yo me voy a enroscar la manta a la cabeza. Ya lo sé, y os eso contaré. Se llama éxito. Muchas gracias. Nos vemos pronto, venga, hasta ahora. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Este espacio te lo ofrece FAMMA, la Federación de las Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Madrid, porque la autonomía es poder. Bueno, pues estamos en una bonita fecha. Después del día de San Valentín toca otro que es importante, un reconocimiento sobre todo al cáncer infantil. Estamos en el Día Internacional del Cáncer Infantil, una fecha que no solo nos invita a hablar de supervivencia, sino de algo igual de importante, como es que la vida, hay vida después del cáncer, ¿no? Gracias a los avances médicos, cada vez más niños y adolescentes pues superan esta enfermedad, pero la curación no siempre significa el final del camino. Muchos de ellos pues conviven durante años y en ocasiones toda la vida con secuelas físicas, cognitivas, emocionales o sociales, pero bueno, salen para adelante muchas veces con ayuda de organizaciones no gubernamentales como por ejemplo Acción. Y para ello hemos invitado a Javier Hortal. ¿Qué tal, Javier, presidente? Hola, buenos días. Encantado de Bien. estar aquí. Alejandra Pérez, que es fisioterapeuta. Hola, buenos días. Hola. Y a Alicia Moraleda, que es la psicóloga de esta importante asociación que atiende a muchos niños con este tipo de patologías, ¿no, Javier? Sí, así es. Bueno, al año Acción atiende alrededor de 650 familias. Concretamente, el año pasado, 2025, han sido 1.000 familias las atendidas aquí dentro de la Comunidad de Madrid. ¿Qué es el cáncer infantil? ¿Qué es el cáncer infantil? Es una enfermedad que está diagnosticada como rara, pero que realmente tiene un fuerte impacto social, ¿no? Son alrededor de 1.500 casos los que se producen de cáncer infantil al año aquí en España, aproximadamente 1.000 niños, niñas y unos 500 adolescentes, pero también, por ejemplo, datos como 35.000 casos en Europa o 400.000 casos en el mundo. Las cifras son muy frías y parece que son poca cosa, pero realmente un caso de cáncer infantil es padre, madre, hermanos, abuelos, amigos, colegio, compañeros del niño. Es decir, es todo un entorno que se ve afectado por algo que en principio pues no tendría por qué estar ahí dentro de la vida de una persona, ¿no? Entonces, oye, ¿y qué diferencia hay entre el cáncer infantil y el cáncer en adultos? Sí, pues hay diferencias. El cáncer en adultos tiene que ver principalmente con el deterioro, ¿no? Y a veces con causas ambientales como mala alimentación, con estilo de vida. Hay tipos de mama, próstata, etcétera, ¿no? En cambio, el cáncer infantil tiene que ver con el desarrollo. Es un cáncer que no se tiene claro cuál es la causa. Generalmente no es un cáncer no se transmite, no tiene causa clara, mientras que en el adulto pues a veces tiene causa clara, ¿no? Es un cáncer también que a veces es más agresivo, pero que también se puede tratar de una forma más agresiva porque el niño o el adolescente tiene una capacidad de resistencia mayor, ¿no?, que un adulto mayor, claro, principalmente, que el tratamiento a lo mejor no lo resiste de la misma forma, ¿no? ¿Y cuál es el tumor o los tumores más prevalentes en un menor? Pues son tres principalmente. El principal tumor son las leucemias, tumores de sangre. Siguientes serían los tumores cerebrales, lo del sistema nervioso central, y los terceros son los linfomas. Luego hay otros como los sarcomas, los osteosarcomas, los meduloblastomas, pero vamos, esos tres que te comento son los principales, Afortunadamente, bueno, tenemos ahora mismo una medicación y demás que ha evolucionado bastante, ¿no?
Sí. Se investiga, yo creo, ¿no? Bastante. Mucho. Y ha evolucionado de tal manera que el nivel de supervivencia es alto, ¿no? Muy alto, o sea, eso es otra diferencia con el cáncer de adultos también. El cáncer pediátrico que denominamos tiene alrededor de algo más de un 80% de media de supervivencia. Es cierto que lógicamente hay tumores que son más, que tienen una supervivencia menos grande, pero vamos, en general es un 80%, o sea que y eso va avanzando porque se sacan tratamientos nuevos que se están sacando ahora mismo, que ya se están empleando aquí en nuestro país, por ejemplo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la inmunoterapia, con las células CAR-T, con la medicina personalizada, con la protonterapia. Todos estos son avances que están haciendo que bueno, pues que cada vez esta enfermedad no sea una enfermedad mortal como antes se definía. Es una enfermedad grave, muy grave, pero que empieza a tener altos porcentajes de supervivientes. Alicia, te saludé antes, creo, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, buenos días. Ya pensaba yo que era un mal educado. Oye, ¿qué impacto psicológico tiene en el menor y luego también un poco en la familia? Porque entiendo que atendréis al menor y a la familia, ¿o en qué orden? Claro, nosotros atendemos a la familia en su conjunto, porque al final el cáncer llega y arrasa, ¿no? Es como un tsunami, como una gran tormenta que aparece y se lleva todo por delante. Entonces provoca un cambio sustancial en el niño o el adolescente, pero también en sus padres, sus hermanos y en la red más extensa, como bien mencionaba antes Javier. Entonces es muy importante atender las necesidades que van surgiendo desde el momento de diagnóstico, que ahí es donde estamos nosotros y donde intentamos acompañar siempre la información médica, tanto desde la parte emocional como desde la parte de trabajo social, para que se cubran todas esas necesidades, porque es verdad que lo emocional, ese gran cambio que hay, es muy importante, pero no olvidemos que también hay otras variables como la situación laboral de esos padres que de repente se tambalea, o qué tengo que hacer para gestionar un poco cuando soy una familia de fuera y por suerte me derivan a Madrid, ¿no? Porque aquí hay centros de referencia en algunas patologías, como puede ser el retinoblastoma, que tiene su centro de referencia en La Paz, pues tienen que venir aquí. Entonces, ¿dónde voy a vivir? ¿Qué hago ahora? En fin, un poco todo eso hay que estructurarlo. Además, claro, me pongo en la situación, yo también he tenido familia, bueno, ya en adultos que han tenido situaciones de cáncer y han salido para adelante, pero recuerdo cómo se le viene todo el mundo al suelo, abajo. Los padres vienen con esa situación, entiendo, y qué es lo que hay que hacer en primer lugar, porque claro, yo creo, soy de los que piensa al menos que mientras que hay vida hay esperanza, ¿no? Claro, bueno, es que le diagnostican y lo primero es que va a haber, no en principio, un tratamiento en el que van a tener que adaptarse a esa nueva situación. Entonces hay que hacer una labor de contención y también de asimilación, ¿no? Porque al final es como mucha información de golpe, que ahí están los oncólogos gestionando muy bien todo esto, pero al final nadie se lo espera, ¿no? Tú no llevas a tu hijo a urgencias o vas al pediatra de forma continuada esperando un diagnóstico oncológico, no es lo que solemos tener en la cabeza. Entonces al final hay que recoger muy bien a esa familia para que asienten un poco esa información y poco a poco pues ir acompañándoles para que esas piedras, esa mochila que de repente se carga con más piedras, pues se vaya equilibrando en la medida de lo posible, y sobre todo que esos papás puedan sostener a ese niño adolescente, especialmente cuando son más pequeños, porque los niños se regulan emocionalmente a través de los papás. Alejandra, la fisioterapeuta, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Oye, ¿qué labor hace la fisioterapia en un menor de estas características? Entiendo que dependiendo de el nivel de afección y qué tipo de tumor y demás, ¿no? Eso es, pues las afectaciones motoras pueden ser de muchos tipos. No solo depende del tipo de cáncer, sino al final también de la localización y de qué tratamiento recibe o ha recibido el niño, porque no es lo mismo una cirugía, una quimio, una radio. Entonces, las principales que solemos nosotros ver en sede suelen ser falta de fuerza por todos los ingresos que ha recibido, también afecta a la capacidad funcional, aumenta la falta de aire, se cansan más, y luego también suele haber muchas afectaciones neurológicas, neuropatías en la periferia y también pues falta de equilibrio, de la coordinación. O sea que hacemos también rehabilitación respiratoria, entiendo, también en muchos casos, ¿no? Muy importante. Porque también hay otro tipo de tumores en el pulmón, a lo mejor, o... Llegan menos, pero al final todos se ven afectados porque han tenido periodos de ingreso, de menor actividad, entonces la recuperación es muy importante, y también si hay mayor inmovilismo se acumulan secreciones, hay que poder sacar mocos que pueden infectarse y todo. Eso es. Javier, cuando llama alguien a las puertas de Asión, ¿qué es lo primero que hacemos? Pues es escucharle, saber qué es lo que necesita, atenderle, principalmente es en el hospital, donde la primera vez que se toma contacto, como saben las profesionales, es en el hospital, y allí es presentarnos y bueno, pues la psicóloga
informar de que estamos ahí, de qué tipo de recursos puede disponer, que pueda hablar con una persona que está dispuesta a escucharle y que tiene experiencia en relación con lo que está sintiendo en ese momento, y le puede dar confianza, yo creo, perspectiva y seguridad también, ¿no? de que va a estar atendida. Y en relación con la trabajadora social, pues igualmente informar de cosas que se desconocen, ¿no? De qué recursos hay a los cuales se puede acceder, ¿no? Javier, ¿un número de teléfono o contacto que podemos dar? Sí. El número de teléfono de Asion, bueno, podéis verlo en nuestra web, asion.org, pero el número de teléfono es el 91 504 09 98. Pues Alicia Moraleda, gracias por estar, Alejandra Pérez, fisioterapeuta, y presidente Javier Hortal. Yo les puedo decir que hacen una gran labor, son miembros de Fama también, y puedo dar fe que ahí estamos apoyando y que lo haremos siempre, desde luego, que lo necesiten. Así que enhorabuena por el trabajo. No voy a decir eso de Feliz Día Internacional del Cáncer porque, bueno, no creo que haya que felicitar que existan estas cosas, pero por lo menos es un reconocimiento a una patología y que al final conseguimos es que se visibilice, ¿no? Que es lo importante, y que bueno, que nos normalicemos, que hay expertos como los que hemos hablado hoy aquí, que pueden ayudar muchísimo. Y nada, ya saben, el teléfono que le ha dicho Javier y por supuestísimo toda la colaboración. Gracias por vuestro trabajo. Muchas gracias. Hasta ahora. Por darnos esta oportunidad. Este espacio te lo ha ofrecido FAMMA, la Federación de las Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Madrid, porque la autonomía es poder. En Radio Intereconomía, sin palos en las ruedas. Bueno, pues no quería decirles adiós hasta la próxima semana sin antes hablarles de un programa que hemos puesto en marcha, que es el Servicio de Orientación y Mediación Educativa, el SOMED, que es ni más ni menos un elemento para facilitar la información y la intermediación de las personas con discapacidad en el ámbito educativo para, bueno, hacer valer sus derechos. Nos encontramos con muchos problemas. La verdad que nos encontramos con un servicio que está enfocado, dirigido a estudiantes con discapacidad en cualquier etapa educativa, familias que puedan necesitar orientación, apoyo o soporte frente a situaciones de discriminación o vulneración de sus derechos familiares y demás. Bueno, en definitiva, ya saben ustedes que el sistema educativo español pues tiene muchos problemas. Y para eso hemos puesto a disposición un correo electrónico que es derechoshumanos@fama.org con 2 M's, y en el teléfono 91 593 35 50. Cristian, tú recibes casos de estos, ¿no? Efectivamente, Javier, buenos días. Pues sí, pues ya estamos recibiendo bastantes casos desde que hemos puesto en marcha este servicio, y nada, estamos intentando ayudar un poquito pues a defender todo esto que son los derechos que muchas veces pues cuando estamos en esta etapa educativa desconocemos, y hay veces que no sabemos a dónde recurrir porque a lo mejor el colegio pues no nos hace caso o no sabemos exactamente a qué órgano dirigirnos. Entonces, pues bueno, tratamos ahí de asesorar, intermediar y apoyar un poco a todas estas familias que bueno, pues a veces tienen algunas dificultades y que necesitan sobre todo ser informados de todos los derechos que les avalan, que les defienden y que tienen y que deben de ser reconocidos. Entonces, bueno, pues ahí tienen nuestros datos de contacto para lo que necesiten y para que les asesoremos bien. ¿Te acuerdas de algún caso así rápidamente que nos puedas contar que ha llegado recientemente? Pues bueno, hemos tenido algún caso a nivel de adaptaciones en los coles, que al final, pues bueno, tenemos que intentar que todos los alumnos puedan acceder a esa educación educativa obligatoria, y muchas veces pues hay esas trabas a nivel físicas o a nivel de accesibilidad que dificultan el acceso al colegio, pero tenemos que recordar que al final, bueno, pues todos los niños tienen derecho a acceder a la educación, y que, bueno, pues hay que trabajando e invirtiendo, sobre todo, Javier, invirtiendo recursos, se puede facilitar una educación igual para todas las personas. Bueno, pues nada, pues aquí dejamos esto dicho. Ya después también les informamos que tenemos el Centro de Atención Temprana de Pasito a Pasito en la calle Ramón Pol 54, que tenemos nuestro gabinete de accesibilidad también, nuestra agencia de colocación, nuestros asistentes personales para aquellos que quieren ir a estudiar a la universidad, y un sinfín de programas de los que se pueden informar en www.fama.org. Y nosotros nos despedimos.
Hasta la próxima semana. Sean felices, que venga Cupido, que les dé un flechazo, que les enamoren para siempre. Felicidad 24-7-365. Paz, amor, hasta luego. Este programa te lo ha ofrecido tu farmacia de confianza con el apoyo de Vidafarma.